Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Manchester, en Inglaterra. Cuando una amable anciana fue hallada brutalmente asesinada y mutilada en enero de 1994, comenzó una gran investigación policial para dar con el responsable. Un asesino tan insensible y tan descarado que pudo cometer un crimen tan brutal en un lugar público. A pesar de que se reportaron posibles avistamientos del perpetrador y se recuperó su ácido desoxirribonucleico de la escena del crimen, trágicamente este caso terminaría enfriándose y permanecería sin resolverse durante varios años. Eso fue hasta más de una década después del crimen, cuando finalmente los detectives recibieron la llamada que habían estado esperando. Se identificó al asesino gracias a una coincidencia de ácido desoxirribonucleico y fue un shock para los investigadores descubrir quién era el asesino, ya que se dieron cuenta de que era alguien que básicamente había estado escondiéndose a plena vista. Todo este tiempo, desde la perspectiva de un extraño, él parecía un hombre de familia muy normal y común, pero en realidad era un depredador sexual pervertido y un asesino a sangre fría. Analizaremos el escalofriante caso de Shirley Leach y su asesinato en la estación de autobuses. Este video trata temas delicados como violación y abuso sexual, incluso infantil. Espectador. Se recomienda discreción. Esta semana retrocederemos más de 30 años hasta principios de 1994 en Bury, una ciudad del río Irwell en Greater Manchester, Inglaterra. Y esta es Shirley Leach. Ella era una mujer de 66 años que en 1994 vivía en Bury. Específicamente, Shirley vivía en un área llamada Brandal's Home en Bury. Lamentablemente, Shirley era viuda. Ella estuvo casada con un hombre llamado Ronald Leach. Lamentablemente, él falleció en octubre de 1992, menos de 2 años antes del caso, tras luchar contra el cáncer. Así que, sí, Shirley era viuda, pero ya sabes, todavía tenía mucha familia a su alrededor. Ella y Ronald tuvieron 2 hijos. Tuvieron una hija, Beryl, y un hijo, Gary, ambos adultos en los años 90. Ambos tenían poco más de 40 años y Shirley era abuela. Tenía un nieto llamado Darren, que tenía 19 años y a quien ella adoraba absolutamente. Era una abuela devota para Darren. Darren describió cómo él y su abuela se llevaban tan bien. Siempre reían y contaban chistes, iban al bar y disfrutaban unas bebidas. Darren dijo que platicaban de música porque Shirley la amaba, le encantaba. También hacía lo típico de los abuelos, le daba dinero a Darren siempre que lo necesitaba. Siempre estaba feliz de ayudarlo con dinero y escucharlo cuando tenía algún problema. Shirley simplemente parecía muy amable y cariñosa. Los vecinos describieron cómo ella haría cualquier cosa por cualquiera, ayudaría a quien pudiera. Era amigable, educada y cariñosa. Nadie parecía tener algo malo que decir sobre Shirley Leach. Ella no era del tipo que tuviera enemigos, era solo una mujer de 66 años que en su mayoría se mantenía reservada y cuidaba de su familia nuevamente. Hacía todo lo que podía por ellos, y visitar a la familia era exactamente lo que Shirley Leach había estado haciendo. El día en que ocurrió este caso era el 6 de enero de 1994, un jueves. Y esa tarde de jueves, Shirley y su nieto de 19 años, Darren, habían ido a visitar a la hija de Shirley, Beryl, la madre de Darren, al hospital. No sé exactamente por qué Beryl estaba en el hospital, pero debía quedarse un tiempo. Creo que era el Hospital Fairfield en Bury y ella había estado internada ahí por unas 2 semanas, así que sí. La noche del 6 de enero, Shirley y Darren fueron al hospital alrededor de las 7 de la tarde. Como Shirley hacía cada noche, visitaba a su hija todas las tardes. Luego, tras una hora, cerca de las 8 u 8:20 de la tarde, ambas se despidieron de Beryl. Salieron del hospital y regresaron a casa antes de iniciar el viaje. De hecho, decidieron detenerse a tomar una bebida. Shirley y Darren fueron a un pub local y tomaron una copa juntos, como siempre. Estuvieron en el pub durante aproximadamente media hora y luego, al salir del pub, Shirley y Darren se subieron a un autobús. El 496 en Rochdale Old Road, que era la calle donde se encontraba el hospital.
y este autobús los llevó al centro de la ciudad de Bury, donde Darren se bajó en su parada habitual en Bow Lane, que estaba cerca de su casa. Y Shirley continuó el viaje en autobús sola. Shirley se bajó del autobús en la estación de autobuses de Bury, el Bury Interchange, ya que tendría que tomar otro autobús, un segundo autobús, para regresar a su domicilio en la casa de Brandal. Sin embargo, desafortunadamente, el autobús que Shirley había tomado hacia el Bury Interchange en realidad iba un poco retrasado esa noche. Así que, para cuando llegó a la estación de autobuses alrededor de las 9:15 p.m. esa noche, el siguiente autobús en el que debía subir ya se había ido. Lo había perdido y el siguiente no llegaría en aproximadamente media hora, así que, como tenía tiempo para matar antes de su próximo autobús, Shirley se dirigió al baño de mujeres en la estación de autobuses de Bury porque necesitaba ir al baño. Luego su plan era tomar el autobús al llegar, volver a casa y acostarse. Sin embargo, como resultó, Shirley Leach nunca llegaría a casa esa noche. Nunca regresó a su domicilio y después de entrar al baño de damas en la estación de autobuses de Bury, nunca más se le vio con vida. En las primeras horas de la mañana siguiente, alrededor de las 4:15 a.m. del 7 de enero de 1992, una joven llegó a la estación de autobuses de Bury. Ella y su novio habían salido de fiesta esa noche y regresaron a Bury de su noche de diversión temprano esa mañana de viernes. Y antes de irse a casa, ella dejó a su novio por un momento para ir al baño de mujeres en la estación. Fue a empujar la puerta de uno de los cubículos y por alguna razón no pudo abrirla. Intenté empujar la puerta, pero casi no se movía. Casi como si hubiera algo bloqueando el interior, así que siguió intentando empujarla. Y cuando finalmente pudo asomarse dentro del cubículo, hizo un descubrimiento absolutamente impactante y perturbador. Lo que estaba bloqueando la puerta del baño no era algo, era alguien, una persona, una mujer. Era el cadáver de una mujer tirado en el suelo del cubículo. En pánico, la joven salió del baño y junto a su novio llamó a la policía. La policía fue enviada de inmediato a la estación de autobuses de Bury. Acordonaron la estación de autobuses y empezaron a investigar qué ocurrió aquí. ¿Por qué esta mujer, fuera quien fuera, terminó muerta en un cubículo de baño? ¿Había tenido algún tipo de accidente o había ocurrido algo mucho más siniestro aquí? Al ver el cuerpo de esta mujer, la policía notó que trágicamente era lo último. Esto no fue un accidente. Esta pobre mujer había sido víctima de un crimen brutal. Había sido asesinada en este cubículo de baño. Seguro ya sabes lo que sigue. Era Shirley Leach, de 66 años, quien fue asesinada. Como mencioné, ella nunca llegó a casa ni tomó su siguiente autobús porque fue asesinada en la estación. La víctima finalmente fue identificada como Shirley. Como mencioné, Shirley yacía muerta en el piso del cubículo, de espaldas y completamente desnuda. Toda su ropa fue retirada, lo que sugiere un posible motivo sexual en el ataque, confirmado después en la autopsia. Los artículos indican que, trágicamente, Shirley fue agredida sexualmente por su atacante. Aparentemente, en realidad fue agredida con una botella de vidrio. La causa de muerte se determinó finalmente como estrangulamiento manual, ya que tenía muchos moretones alrededor del cuello, pero eso no fue todo. También se determinó que el cuerpo de Shirley había sido mutilado. Eso fue lo primero que notó la policía cuando llegó a la escena. Como mencioné, Shirley estaba desnuda y se sorprendieron al ver que su pecho había sido mutilado y que en realidad le habían cortado uno de sus senos. Se encontró un pedazo de vidrio roto junto al cuerpo de Shirley en el baño, proveniente de una botella de vidrio rota. Y este vidrio parecía tener algo de carne humana adherida. Al principio parecía que el asesino intentó usar este vidrio para cortarle el pecho, pero no lo logró. No funcionó. Y a pesar de que Shirley fue mutilada, en realidad no había tanta sangre en la escena del crimen, en el baño. Y eso fue porque la mutilaron post-mortem, después de que ya estaba muerta, después de que la sangre había dejado de circular por su cuerpo. La forense pudo determinar que su seno fue removido entre media hora y hasta 2 horas después de su muerte. El asesino estuvo bastante tiempo con el cuerpo en ese cubículo antes de iniciar la mutilación, aunque se teorizó que quizá el asesino dejó la escena poco después de matar a Shirley y luego regresó más tarde para mutilarla.
Quizá al no lograr cortarle el pecho con el vidrio, se fueron a buscar un cuchillo u otro objeto para mutilarla. Ese pecho, el de Shirley que fue removido, nunca se encontró. No se halló en el cubículo ni en la estación de autobuses. Su pecho desapareció y no ha sido recuperado. Hasta el día de hoy parece como si el pecho de Shirley hubiera sido llevado como una especie de trofeo para el asesino. Quería llevárselo para que le sirviera como recordatorio de lo que le había hecho a ella. Así que la policía siguió buscando otras pruebas en la escena del crimen, lo cual, como puedes imaginar, fue extremadamente difícil de hacer. O sea, recuerda, estaban lidiando con un asesinato que había ocurrido en un cubículo de baño diminuto, en una estación de autobuses. Era realmente difícil moverse en ese espacio tan pequeño y recuperar la mayor cantidad de pruebas posible, mientras intentaban con todas sus fuerzas no contaminar la escena del crimen. Y lo que también es difícil para la policía cuando ocurre un asesinato en un lugar público es saber qué artículos y qué objetos encontrados en o alrededor de la escena son realmente pruebas relacionadas con el crimen. Y que no lo es, por ejemplo, si encontraban una colilla de cigarro o algo así dentro o cerca del baño, ¿eso estaría relacionado? ¿Esa colilla de cigarro era del asesino o simplemente era de una persona cualquiera que la dejó antes del asesinato? Cosas así, supongo que es difícil saber qué es evidencia y qué no lo es. Pero hicieron sus investigaciones, trajeron a un equipo forense y de hecho descubrieron lo que sería una pieza de evidencia sumamente importante. En la puerta del baño, los forenses encontraron que en la parte exterior de la puerta había algo de tejido corporal y sangre. Ahora se cree que este tejido corporal era parte del seno de Shirley, su tejido mamario. Parte de ese tejido se transfirió a la puerta cuando el asesino salía de la escena con él y tuvo que jalar la puerta hacia sí para cerrarla. Sin embargo, cuando se analizó la sangre en la puerta, se descubrió que no coincidía con la de Shirley. No era la sangre de Shirley. Pruebas adicionales determinaron que era la sangre de un hombre, probablemente del asesino, quien se cortó durante el ataque. Los científicos lograron obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico a partir de eso, lo cual fue algo muy importante, especialmente en 1994. El ácido desoxirribonucleico y la tecnología forense aún estaban en una etapa temprana a mediados de los 90. Para que los científicos extrajeran el ácido desoxirribonucleico del perpetrador fue una gran evidencia y avance. Bueno, o sea, sí lo fue y no lo fue. La policía realmente no podía hacer nada con esta evidencia hasta que tuvieran un sospechoso en el caso. Porque esto fue en 1994 y la base nacional de ácido desoxirribonucleico aún no existía en el Reino Unido. No podían subirlo para buscar coincidencias porque no existía entonces, así que sí, de nuevo. Este perfil de ácido desoxirribonucleico del agresor solo sería útil una vez que tuvieran a un sospechoso con quien pudieran compararlo. Y así, la policía de Greater Manchester lanzó rápidamente la investigación para encontrar a un sospechoso. La noticia de este crimen brutal se difundió muy rápido por Bury, incluso por todo Manchester. Y como puedes imaginar, dejó a la comunidad local en un estado de absoluto shock y miedo. El hecho de que alguien pudiera hacerle algo así a una mujer mayor vulnerable que simplemente intentaba llegar a casa esa noche, quiero decir, fue horrible y dejó a todos con una sensación de puro terror, preguntándose si esto volvería a suceder. Había un asesino suelto, un asesino que claramente era lo suficientemente descarado como para cometer el crimen más atroz en un lugar muy público. El hecho de que él pueda hacer eso hace que parezca extremadamente probable que fuera el tipo de persona que potencialmente atacaría de nuevo. ¿Asesinar por segunda vez? Quiero decir, eso es suponiendo que Charlie fuera siquiera su primera víctima, quién sabe, tal vez la policía tenía a un asesino serial en sus manos. La comunidad local describió cómo Berry casi cambió por completo después del asesinato de Charlie. La atmósfera cambió y la estación de autobuses se volvió muy silenciosa porque la gente tenía demasiado miedo de ir. Las mujeres dejaron de salir solas por la noche por miedo a que pudieran ser atacadas. Las ventas de alarmas de pánico en la zona se dispararon. Las mujeres salían a comprar alarmas de pánico para su propia seguridad. Así que, por supuesto, debido a este inmenso miedo que sentía el público, la policía estaba bajo mucha presión para identificar al responsable. Y rápido, así que, como dije, una investigación de asesinato comenzó rápidamente al profundizar más en los antecedentes de la víctima.
Al investigar la vida de Shirley, la policía pudo establecer que lo más probable es que ella fuera asesinada por un completo desconocido esa noche. Como sabemos, todos los que conocían a Shirley la apreciaban muchísimo. Era una señora tan amable y encantadora. No tenía enemigos ni nadie que quisiera verla muerta. Así que realmente parecía que la persona que la mató no era conocida por Shirley y que probablemente se trató de un ataque oportunista. El asesino vio a Shirley entrar sola al baño de mujeres en la estación de autobuses esa noche y simplemente decidió seguirla y matarla ahí. Probablemente él estaba merodeando por la estación de autobuses esperando a que llegara una mujer a la que pudiera atacar. Como parte de su investigación, la policía intentó rastrear e identificar a otras personas que estuvieron en el intercambio de Bury esa noche. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad porque, al parecer, había una cámara de circuito cerrado de televisión en la estación de autobuses de Bury. Sin embargo, esto realmente no resultó en nada significativo. Al parecer, había una imagen de la cámara de seguridad que la policía pensó que parecía un hombre corriendo. El problema era que las grabaciones eran tan granuladas y borrosas que no se podía distinguir cómo era este hombre ni nada. La policía solicitó al público pistas e información. El caso de Shirley apareció en un episodio de Crime Watch, un programa británico que ayudaba a crear conciencia sobre crímenes sin resolver. Sí, el caso de Shirley salió en un episodio de Crime Watch. Se ofreció una recompensa de 10.000 libras esterlinas por información y hubo una pista en particular que realmente interesó a los detectives. Fue una pista reportada por una mujer que también había estado en la estación de autobuses de Bury la noche en que Shirley fue asesinada. Ella también tenía que tomar un autobús en la terminal esa noche. Sin embargo, cambió de opinión cuando vio a este hombre extraño que también estaba en la terminal y que, según ella, actuaba de manera sospechosa. No estoy segura de qué hacía este hombre ni qué llamó la atención de esta mujer, qué lo hacía parecer sospechoso, pero simplemente la forma en que él se comportaba la hizo sentir tan nerviosa e incómoda que decidió tomar un taxi. Estaba tan preocupada de estar cerca de este hombre en la estación de autobuses que decidió no subirse al autobús y sí, en su lugar, tomar un taxi. Y así, al enterarse del asesinato de Charlie Leach, que ocurrió en esa misma estación de autobuses esa misma noche, decidió llamar a la policía para informarles. Y ella ayudó a la policía a crear un retrato hablado del hombre extraño que vio en la estación de Bury Interchange, y este retrato fue difundido al público. Aunque realmente no parece que haya salido mucho de eso en ese momento, como mencioné, la policía también intentaba identificar a otros hombres que estuvieron en la estación de autobuses esa noche. Y una vez que los identificaban, les pedían que proporcionaran una muestra de ácido desoxirribonucleico para poder compararla con la del asesino. Además, la policía también estaba investigando a delincuentes sexuales conocidos que vivían cerca y tomando su ácido desoxirribonucleico para comparar. Sin embargo, resultó que ninguno de ellos coincidía. Todas las personas de interés que la policía tenía en el caso fueron finalmente descartadas. De hecho, la policía realizó pruebas de ácido desoxirribonucleico a más de 500 personas durante el transcurso de la investigación, y ni una sola coincidió. Cuando llegó el primer aniversario del asesinato de Shirley Leach, en enero de 1995, la policía incluso llevó a cabo una operación secreta en la estación de autobuses de Bury durante 2 noches. La mantuvieron bajo vigilancia constante, pensando que tal vez existía la posibilidad de que su asesino regresara a la escena del crimen un año después, para casi revivir el asesinato. Él no lo hizo, no llegó a nada. En 1995 se lanzó la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico en el Reino Unido, por lo que cualquier persona arrestada estaría obligada por ley a proporcionar una muestra de ácido desoxirribonucleico, la cual se subiría a la base de datos. Así que, tras este lanzamiento, la policía subió el perfil de ácido desoxirribonucleico del perpetrador a la base de datos para que, si el ácido desoxirribonucleico del asesino se ingresaba en el futuro, las detectives obviamente fueran notificadas de la coincidencia.
Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, eventualmente la policía llegó a un punto. En este caso ya habían hecho todo para encontrar al asesino que usaron. La ciencia forense apeló al público, ofreció una recompensa, siguió pistas e indicios, investigó a delincuentes sexuales y nada. Ninguna de sus extensas investigaciones había resultado en identificar al asesino, en identificar al individuo malvado que cruelmente le quitó la vida a Shirley en la estación de autobuses esa noche. Poco a poco las pistas y los indicios se agotaron. Obviamente ocurrieron crímenes más recientes en los que la policía tuvo que enfocarse y dedicar su tiempo y esfuerzo, así que tristemente este caso empezó a quedarse en silencio y al final se enfrió. La pobre familia de Shirley, sus dos hijos, Gary y Beryl, y su nieto Darren, simplemente se quedaron sin respuestas, sin cierre y sin justicia por su horrible muerte. Solo 5 años después del asesinato de su madre en 1999, la hija de Shirley, Beryl, también murió trágicamente. Años después del asesinato de su madre, a Beryl le diagnosticaron cáncer bucal causado por el estrés. De hecho, los médicos le dijeron que el trauma y el estrés que había sufrido tras el asesinato de su madre realmente provocaron su enfermedad. Y sí, en 1999 ella murió, creo que como resultado de este cáncer. Falleció a los 48 años sin saber nunca quién mató a su mamá. 5 años antes, el caso tristemente seguiría sin resolverse por otros 5 años más o menos. Pero luego, casi una década después de que Shirley fuera asesinada, surgió una pequeña chispa de esperanza cuando se creó una unidad de casos sin resolver dentro de la policía de Greater Manchester, donde obviamente sacarían los archivos de casos antiguos y sin resolver para revisarlos con una nueva perspectiva. Nuevos detectives investigarán el caso, con la esperanza de que ahora, con los avances en ciencia forense, puedan resolver algunos de ellos de una vez por todas. Y el caso de Shirley era uno. Su expediente del caso de 1994 fue sacado y el detective Andy Meeks de la policía de Greater Manchester recibió la investigación. Y una técnica forense relativamente nueva que el detective Meeks decidió probar en este caso en particular fue la prueba de ácido desoxirribonucleico familiar. Obviamente, durante todos estos años habían tenido el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino de Shirley, pero nunca habían encontrado esa coincidencia. Pero ¿serían capaces de encontrar una coincidencia familiar, un pariente del perpetrador? Y entonces podrían eventualmente construir un árbol genealógico e identificarlo de esa manera. Así que buscaron en la base de datos de ácido desoxirribonucleico perfiles genéticos que tuvieran similitudes genéticas con la del delincuente. Sin embargo, cuando la policía hizo esto, en realidad recibieron miles y miles de coincidencias de ácido desoxirribonucleico familiar. Personas en la base de datos que eran parientes muy lejanos del asesino tenían algún tipo de similitud genética. Así que tratar de reducir esta lista iba a ser difícil, como te puedes imaginar. Pero empezaron a hacer justamente eso, a reducir esta lista. Comenzaron a enfocarse específicamente en las personas de la lista que vivían en Bury y sus alrededores en la época del asesinato. Personas con conexiones a ese lugar. Finalmente, la policía redujo la lista a unos cientos con algún vínculo familiar con el asesino, lo cual era mucho menos. Pero aún así, un par de cientos de personas sigue siendo mucha gente para que la policía investigue. Así que, por lo que entiendo, el plan de la policía era básicamente intentar ir y hablar con cada una de las personas en esta lista reducida. Averiguar quién más estaba en su árbol genealógico, qué parientes masculinos tenían, que tuvieran una edad similar al presunto asesino cuando Shelley fue asesinada. Con suerte, así identificarán al principal sospechoso. Pero claro, esto tomaría tiempo, muchísimo tiempo, para ir y hablar con cada una de estas personas. Pero aún así comenzaron con sus investigaciones. Sin embargo, resulta que esta línea de investigación en particular, las pruebas de ácido desoxirribonucleico familiar, en realidad no proporcionaría el avance en este caso. Mientras la policía investigaba a todos estos parientes lejanos, de repente surgiría un gran avance en la investigación. Cuando a principios de 2006, 12 años después de la muerte de Shirley, el detective Andy Meeks fue informado de que habían encontrado una coincidencia. El perfil de ácido desoxirribonucleico de un hombre había sido ingresado recientemente en la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico y resultó ser una coincidencia exacta con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Shirley Leach.
Esa coincidencia fue con un hombre llamado Ian O'Callaghan. Fue arrestado el 18 de febrero de 2006 por conducir ebrio. Según la ley del Reino Unido, toda persona arrestada por cualquier delito debe dar una muestra de ácido desoxirribonucleico a la policía, que puede agregarse a la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico. Y sí, en cuanto el ácido desoxirribonucleico de Ian O'Callaghan fue ingresado ahí, bingo, coincidió con el de los perpetradores. De hecho, se determinó que las probabilidades de que el ácido desoxirribonucleico de la sangre en la puerta del cubículo del baño perteneciera a alguien más que a él eran de 1 en 1000 millones. Ian O'Callaghan fue el asesino de Shirley Leach, pero ¿quién era Ian O'Callaghan? Vaya. Para otros, él solo parecía un hombre común y amistoso. Tenía casi 40 años, como 37 o 38 en ese momento en 2006, lo que significa que en el momento del 25 años tuvo un trabajo y también estuvo en el ejército. Y de hecho, trabajó como conductor de autobús en algún momento, si puedes creerlo. Aparentemente, trabajó como conductor de autobús en Bury durante unos 3 años, entre 2000 y 2003, lo cual es algo loco, ¿no crees? Probablemente él conducía frecuentemente hacia y desde la estación de autobuses de Bury cuando era conductor, siempre volviendo al lugar donde ahora se cree. Él cometió el crimen más indescriptible antes y claramente no tuvo ningún efecto en él, ningún impacto en él. Pudo hacer eso durante 3 años. Estaba casado y era padre. Después de que ocurrió este caso, se casó con su esposa y tuvieron un hijo juntos. Vivía en Bury con su familia y creo que siempre había sido así. Nunca se había mudado de la zona. Vivía en una parte bonita y acomodada de Bury. Todos estos años, él solo estuvo oculto a plena vista. La policía asumió que el asesino quizá estaba muerto o que tal vez se había mudado de la zona, pero no, Ian O'Callaghan simplemente estaba viviendo en Bury. A quienes lo conocían les parecía un hombre de familia agradable y común. Pero ahora el ácido desoxirribonucleico demostró que, de hecho, era un asesino a sangre fría, así que poco después de que se hizo esta coincidencia de ácido desoxirribonucleico, en marzo de 2006, la policía fue a la dirección de Ian O'Callaghan con una orden de arresto. Los detectives tocaron la puerta principal de su casa. Se presentaron ante O'Callaghan y simplemente le dijeron que estaba bajo arresto. Estaba bajo arresto bajo sospecha del asesinato en 1994 de Shirley Leach, de 66 años. Ahora su esposa en realidad estaba allí en ese momento. Ella estaba en la casa cuando lo arrestaron. Como puedes imaginar, ella estaba sorprendida y no entendía qué pasaba. Y cuando arrestaron a Ian, él solo dijo, cito, «Es un error». Así que, por supuesto, la policía supo en ese momento que no había manera de que obtuvieran una confesión de Ian. Durante sus entrevistas, él negó completamente tener cualquier implicación en el asesinato de Shirley. Por eso la policía siguió intentando armar su caso en su contra, para que cuando finalmente fueran a juicio no hubiera ninguna duda en la mente del jurado de que él era responsable. Después de su arresto, la policía realizó registros en su casa. Ya habían pasado más de 12 años desde el asesinato de Shirley, mucho tiempo. ¿Pero acaso encontrarían algo en su domicilio que lo vinculara con el crimen? No hallaron pruebas contundentes que lo vincularan directamente al asesinato, pero los oficiales sí encontraron un libro en su casa. Ahora, este libro se llamaba La Crónica del Crimen o La Crónica del Asesinato y detallaba un caso de violación de los años 60. En ese caso, el violador fue capturado por la policía gracias a las marcas de dientes que dejó en el pecho de su víctima. Sus dientes coincidían con las marcas de mordida en su pecho. Ahora sabemos que Shirley fue mutilada por su asesino. Uno de sus senos fue cortado y nunca se encontró. Y fue después del descubrimiento de este libro en la casa de Ian O'Callaghan cuando los detectives pensaron, espera un momento, ¿y si esa es la razón por la que Ian se llevó el seno de Shirley? En la investigación original se creyó que el asesino tomó su seno como un acto enfermo, trofeo de este crimen que había cometido, pero ahora que sabemos que Ian fue el autor y la policía había encontrado este libro, se preguntaron si él le cortó el seno y se lo llevó porque tal vez la mordió. Él mordió su seno durante el ataque y no quería que la policía pudiera identificarlo por la marca de la mordida. Sabemos que hubo un gran lapso de tiempo entre la muerte de Shirley y cuando realmente le cortaron el seno.
Ian se fue tras matarla, salió de la estación de repente. ¿Recuerdas ese libro que él había leído y el violador que fue atrapado por una marca de mordida? Y pensar, Dios mío, será mejor que regrese al baño y le quite el seno que tiene mi marca de mordida. Además de esa evidencia, la policía halló una foto de pasaporte antigua de Ian O'Callaghan que mostraba su aspecto a los 25 años, edad aproximada durante el asesinato. Y no pudieron evitar notar que se veía extremadamente similar, casi idéntico al retrato robot que se creó del hombre sospechoso que fue visto cerca de la escena del crimen la noche en cuestión. Aparentemente, personas que conocían a O'Callaghan en ese entonces también le dijeron a la policía que era conocido por usar ropa muy similar a la que se vio usando al hombre sospechoso. Por ejemplo, el sombrero. La gente decía que Ian siempre usaba este gorro negro, que enrollaba, justo como el hombre que la testigo había visto y justo como en el retrato robot. Pero, por supuesto, el verdadero meollo del caso contra Ian O'Callaghan era la evidencia de ácido desoxirribonucleico, que era una prueba que él no podía refutar. Así que en noviembre de 2006 la policía fue a juicio sintiéndose confiada en su caso contra él, aunque el caso de la fiscalía resultaría ser aún más sólido. Cuando salió a la luz durante el juicio que el asesinato de Shirley no era el único crimen de motivación sexual que Ian O'Callaghan había cometido, en realidad él ya había sido condenado por otros ataques sexuales, algunos que se remontaban hasta su adolescencia. Así que, incluso antes de que Shirley fuera asesinada, las fuentes afirman que cuando él tenía solo 16 años agredió indecentemente a una mujer mientras ella estaba acostada en su cama. Él entró a la casa de esta mujer y la agredió sexualmente. 2 años antes de este caso, en 1992 fue arrestado por agresión común. Y 10 meses después de que Shirley fuera asesinada, fue arrestado por exhibicionismo por mostrar sus partes íntimas a 2 mujeres, y fue condenado por estos 3 delitos y enviado a prisión. Sin embargo, por supuesto, todo esto fue antes de que se estableciera la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico en 1995. Su ácido desoxirribonucleico no estuvo en el sistema hasta 2006 cuando fue arrestado por conducir ebrio. Obviamente, él tuvo cuidado de no cometer otro delito, o al menos de no ser atrapado por otro delito en ese lapso de 12 años para evitar que le tomaran una muestra de ácido desoxirribonucleico. Así que, por supuesto, esto también fue una parte fundamental del caso de la fiscalía en su contra. Que él tuviera antecedentes de agredir sexualmente a otras mujeres antes y después del asesinato de Shirley demostraba que era un depredador sexual. Y, en última instancia, todas las pruebas fueron suficientes para convencer al jurado de su culpabilidad. Al final de su juicio, en la Corte de la Corona de Manchester, fue declarado culpable del asesinato de Shirley Leach y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años. Aparentemente, Ian O'Callaghan literalmente se desplomó en el banquillo y comenzó a llorar. Cuando el juez le dictó sentencia, nunca mostró ni una pizca de remordimiento por lo que le había hecho a Shirley. La única persona por la que Ian O'Callaghan sentía lástima al final del día era por él mismo. Durante la sentencia, el juez Justicia Henricks dijo: «Usted atacó a la señora Leach de forma sumamente cruel y violenta. Evidentemente tuvo alguna desviación sexual en su conducta. Dejó su cuerpo en el cubículo del baño antes de regresar y amputarle el seno. Tenía una tendencia a la violencia y a la mala conducta sexual hacia mujeres que eran desconocidas para usted, como lo demuestran sus 3 condenas anteriores. La víctima era vulnerable, sufrió sufrimiento mental y físico al momento de su muerte. Ser atacada así debió ser realmente horrible. Impacta pensar que alguien pueda cometer un asesinato tan brutal y luego seguir con su vida como si nada durante los siguientes 12 años sin que su conciencia le remordiera jamás». Pero ese era el asunto con Ian O'Callaghan. Él no tenía conciencia. Claramente, después de su juicio, de hecho, todo un 10 años después de su juicio, en 2016, o sea, 10 años después de haber sido sentenciado por el asesinato de Shirley, otra mujer se presentó ante la policía alegando que en realidad había sido violada por Ian O'Callaghan antes. Ella afirmó que esto había sucedido en 2001. Entonces, ¿cuándo? Ian tenía poco más de 30 años y en ese tiempo trabajaba como conductor de autobús en Bury. Cuando esta mujer se presentó en 2016 tenía 26 años, lo que significa que en 2001 ella tenía solo 11 años de edad. Él había atacado y violado a una niña.
La víctima dijo que O'Callaghan en realidad llevaba puesto su uniforme de conductor de autobús en el momento en que la atacó. Él acababa de terminar un turno y estaba de regreso a su domicilio. Él iba caminando a casa cuando vio a esta niña de 11 años que al parecer conocía muy poco. Creo que ella y su familia tomaban el autobús que él manejaba, así que la reconoció y como ella iba caminando sola, simplemente la agarró y la atacó. Él se expuso ante ella y la violó brutalmente y después de la violación le dijo a su víctima, a ver si puedes guardar este secreto. La amenazó con matarla si contaba lo sucedido, por lo que ella no lo hizo. Durante 15 años completos, ella no le contó a nadie, ni a la policía, ni siquiera a sus propios padres. Tenía tanto miedo que no pudo decírselo a sus padres. Por miedo a que O'Callaghan la matara tal como él dijo que lo haría, como mencioné, no fue hasta 2016 cuando finalmente encontró la fuerza para poder denunciar este crimen a la policía. Y ese mismo año arrestaron a O'Callaghan. Por supuesto, mientras él estaba tras las rejas, lo arrestaron por esta violación de 2001. Como era de esperarse, él lo negó y afirmó que la mujer mentía. A pesar de todo, lo acusaron y en el juicio de 2019 fue declarado culpable otra vez, recibiendo 16 años más de prisión. Y así, por supuesto, la prisión es donde Ian O'Callaghan permanece hasta el día de hoy y muy probablemente permanecerá por el resto de su vida, como debe ser. Creo que implica un riesgo muy alto para las mujeres como para considerar su liberación. Y eso concluye este caso. Ese es el caso de Shirley Leach, un caso muy triste. Shirley merecía vivir el resto de su vida con su familia, disfrutar su jubilación, disfrutar pasar tiempo con sus hijos y su nieto. Y todo eso le fue cruelmente arrebatado de una manera tan brutal y horrible. Pero sí, eso es todo por este caso. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y también siéntanse libres de decirme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Nuevamente pueden decírmelo en los comentarios.